Vamos, usted decía que ya Sí, también se querido empezó señor. a coquetear con el asunto de las Sí. prerrogativas. De los partidos políticos, así es, señor. Una declaración reciente ¿De quién? ¿De Ricardo? de Ricardo Monreal Ah. enlistó la lista de pendientes que tienen ahora que empieza el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero, y entre ellas habló de refilón, ya el último, pero sí lo mencionó, lo de los partidos políticos en reducir en un 50% las prerrogativas. Vamos a ver si realmente logran concretarlo, porque también sabemos muy bien en este ritmo del Congreso de la Unión, muchas veces le ponen prisa a lo que quieren. Y a lo que no, pues lo terminan dejando, simplemente lo anuncian, pero no pasa del anuncio, argumentan que no logran los consensos y simplemente le dan la patadita a la pelota, y son temas que no terminan por aprobarse. Ojalá este de los partidos políticos no sea el caso. Pues según el pandero de Andrés Manuel, lo de las prerrogativas tendría que estar en los primeros lugares, en las prioridades. Sí. Porque si hace unos días Andrés Manuel Sí. invitó a la gente a decir, bueno, pues es que es preferible heredarle pobreza a los hijos que deshonra. Fíjese nada Bueno, si ese es el pandero, pues entonces tendrían que empezar a lavar las deshonras de los institutos políticos, Desde ¿no? luego. Porque ha sido una levantada de dinero y una levantada inmoral de dinero, y más allá de todo el análisis y el debate Sí. que podría llevar una invitación de estas a la gente a decir que es preferible dejarle pobreza a los hijos que deshonra, pues tendrías que verlo antes que nada en las instituciones más voraces. Por supuesto. Y una de las más voraces son los partidos políticos. Bueno, hombre, se han convertido en franquicias, lo hemos comentado aquí muchas veces, señor. Y fíjese que qué tema tan importante toca usted, porque estas disyuntivas de la 4T realmente nos plantean falsas decisiones. Optar por A o por B. Esta frase tan lapidaria de o deshonra o pobreza, pues hombre, no viene al caso. Tendrían las generaciones nuevas que buscar tanto no ser, que no haya mácula de deshonra en sus familias, pero también que haya progreso, que haya avance, que pueda moverse el statu quo, que puedan avanzar en la pirámide social. Sería totalmente legítimo, pero creo que el gran riesgo que corre la 4T con este tipo de frases es empezar a plantear disyuntivas falsas y que no vienen al caso. Pero estamos hablando no de filosofía, estamos hablando de eslogan. Sí. Estamos hablando de marketing. Bueno, Me sí. acuerdo muy bien y no lo voy a olvidar jamás, y lo recuerdo muy seguido. Algo que decía Ignacio Marván, querido amigo, al que le mandamos un abrazo y un saludo. Decía, el político le habla a su clientela. Es verdad. El político no habla al mundo, no habla vamos a decir, al núcleo de una sociedad. No, le habla a quienes son sus clientes. A esos les habla. Sí. Y cuando tú dices, desde luego, porque entramos ni siquiera al debate, al análisis, Sí, ¿no? sí. Dices, bueno, la premisa es tramposa. Claro. Ni siquiera es falsa, es tramposa. Porque dices, es preferible. ¿Se acuerdan ustedes? Todos tuvieron una abuelita. Y la abuelita decía, más vale pobre pero honrado. Y eso era como una premisa del cine nacional de los 50. Más vale pobre pero honrado. Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Sí, sí, ¿no? sí. Funcionaba muy bien en ese momento porque tu clase media era muy grande. La clase era muy grande y ahí podía descansar todo este tipo de tesis, ¿no? Sí. Nosotros somos pobres pero honrados, los pobres y los ricos. Ahora, eso mismo que funcionó muy bien, quizá hasta las lágrimas, en los 50, ahora es muy peligroso. Desde luego. Porque ahora lo que haces es separar a la sociedad, porque clase media ya no queda. Se está diluyendo, claro. Se está diluyendo. Claro. Entonces no tienes en dónde descansar este tipo de premisas tramposas, que es que muy valientes. Porque entonces pareciera ser que debes encontrar en el presidente de la República el consuelo que te da un sacerdote cuando vas a la misa el domingo. Fíjese nada más. Sí, sí. No sí. importa, hijos, no importa. Es mejor que dejen pobreza en sus hijos. Ellos van a comprender y se los van a agradecer. La deshonra es lo que no cabe. Entonces la premisa es,
parece que si no eres, si eres pobre, eres honrado. Si eres rico, eres deshonrado. Por regla de 3. Fíjese, Es sí. una fórmula matemática muy pinche, pero así funciona. Se Axioma, llama regla. axioma matemático. Si vamos a tecnicismos, Sí, aquí el maestro Ruiz nos... O sea, vamos de la filosofía hasta Nos la hace matemática, favor, ¿no? claro. O sea, aquí tenemos a nuestro Alfredito Baldor. Y Valor, sí. ¿no? Ese libro. Axioma claro. matemático. ¿Cómo no? Entonces, si eres pobre, eres Honrado. eres honrado. Luego, entonces, si no eres pobre, Eres deshonesto y de eres lo peor deshonesto. es que Es una premisa muy peligrosa. Son Y premisas. más en una sociedad donde no descansan tus palabras o tus bravatas, no hay donde socialmente descansar. Claro. Sí, así es, señor. Y creo que este término de trampa viene mucho al caso porque se está replicando en distintas facetas de la vida nacional. Lo estamos viendo en el ámbito de la justicia. Hay la trampa de decir, a este sí se le aplica la ley, a este no se le aplica la ley, este es intocable, a este sí. Pero no por justicia selectiva, que esa ya la conocemos. Ya la conocemos. Sino porque es el criterio de un buen hombre. Así es, a discrecionalidad. No. Ahí está la trampa. Claro. No es discrecionalidad. Es la huella de un buen hombre. ¿Por qué no se hicieron licitaciones en los camiones, en las pipas nuevas? ¿Por qué? Porque era emergencia, ¿no? No, Porque no tienen cola que le pisen. Porque no hay problema de Claro. conciencia. Sí. Así se Nosotros dijo. somos honrados, no tenemos problema. Luego entonces, cuando pasó eso, dijimos, parece que se está construyendo un gobierno alternativo. Sí. Porque el gobierno para todos tiene leyes. Sí, y el paralelo paralelo está generando no. sus propias leyes. No, depende de quién lo diga. Claro, de quién lo está dictando. Aquí pareciera ser que toda la diferencia debe ser esa. Para que usted sea leal y fiel con una presidencia y con una persona, tiene usted que aceptar eso. Porque si no lo acepta, es usted un intransigente, un canalla, un traidor e hijo de la chingada. Tan fácil y tan sencillo. Mucha gente se asusta. Se asusta cuando las hordas atacan y entonces inhiben cualquier posibilidad de juicio o de pensamiento o de reflexión. No me vayan a atacar. Sí. Así está funcionando desde un sistema alternativo de gobierno. Por supuesto. Estoy coincido con usted, señor. Te bruces y tú crees que estás haciendo lo correcto. No, tienes que detenerte. Claro. Porque en todas estas premisas audaces de las que estamos hablando, y también en este axioma matemático, puedes caer en esto. Si tú no apoyas con todo y no le das la razón en todo al líder, eres un traidor. Dices, oye, es muy respetable para quien quiera entrar en eso. Está bien. Llámese un político o llámese un líder social o claro. llámese alguien en un púlpito. Quien sea, está bien. Pero no todos tenemos que llevar ese ritmo. ¿Cuál es el precio? ¿Que te mienten la madre? Pues está bien. O sea, uno huérfano, pues es barato, ¿no? O sea, pues, finalmente, ¿qué es? ¿Que te mienten la madre? O ya sabemos, hemos aprendido. O sea, hay una serie de contestaciones o de réplicas a alguien que no está siguiendo el ritmo que ya lo podríamos plantear hasta en una bitácora. Sí. Ya sabemos cuáles son las respuestas, ya sabemos cuáles son las salidas. O sea, hay una serie de vertientes hasta prefabricadas. ¿No? Como si fueran instrucciones para respuestas, instrucciones para réplica, instrucciones para ataque. Ya lo sabemos. Sí. Es como si lleváramos Un 2 manual. semanas en México, por vida de Dios. Claro. No, pero es otro México. No, es el mismo México. Y estamos decidiendo para dónde vamos. Es el mismo México. Desde luego. Y sabe también, creo que otro riesgo que hay que añadir a esto es que con este tipo de posturas, señor, se pueden empezar a desdibujar cosas muy importantes en nuestro país. Una, ya lo decía usted, los contrapesos.
los disensos, las opiniones que tienen derecho a decir no estoy de acuerdo. Eso puede empezar a desdibujarse, sí, pero también pueden empezar a desdibujarse instituciones y órganos autónomos muy importantes como el Instituto Nacional Electoral que se queja de presupuesto, como el INEGI, que también ya lo platicamos el viernes, tiene que decidir anular distintos proyectos que sirven para evaluar qué tanto está haciendo el gobierno bien las cosas y que ya no puede hacerlo porque no cuenta con los recursos, desdibujar instituciones como el Ejército. Usted hizo favor de recordarnos en la Junta la columna de Max Keiser, donde decía él, se desdibuja esta confianza. Si se le mete al Ejército en la Guardia Nacional, podría empezar a desdibujarse la confianza que la ciudadanía le tiene. Está rankeado entre las 3 instituciones que la gente le tiene más confianza: Ejército, Iglesia y universidades. Cuidado, decía él, con meter al Ejército en este ámbito que no le corresponde, porque es un riesgo que se corre. Entonces, cuidado con desdibujar eso. La clase media, también lo decíamos, con estas reducciones de sueldo y vámonos y barremos con todos porque todos son corruptos. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pero ni siquiera necesitamos ser iniciados para hablar de ese tipo de asuntos. Claro. O sea, es de sentido común. Lo que leyó usted ayer de Max Keiser es tan simple que se agradece. Claro, claro. Si tienes a esta institución que es el Ejército, que aún conserva los primeros lugares de aprobación entre la gente, no lo arriesgues. Ya lo hicieron desde Calderón y ahora quieres que se pongan a construir, que se pongan a manejar pipas, que repartan gasolina. O sea, meterlos en una serie de ambajes que tradicionalmente están llenos de tranza. Sí. ¿Para qué los metes ahí? Para que limpien la tranza. Ese no es problema del Ejército. Sí. Ese es problema del gobierno, Sí. no del Ejército. Así es. Porque pareciera ser, y es de niños, a ver, vamos a hacer Santa Lucía. Sí, que lo haga el Ejército. Vamos a cambiar los ductos a las pipas, que las pipas las maneje el Ejército. Ándale. Vamos a hacer unos departamentos, ¿verdad?, para venderlos y vamos a sufragar la Guardia Nacional, que los departamentos los haga el Ejército. El gran peligro es que cuando pasen 5 años digan, bueno, ¿quién va a manejar este pinche desmadre que estamos dejando? Pues el Ejército, ¿no? Mire, nada más sí. Así ¿verdad? es, señor. Esa puede ser la terrible conclusión. Bueno, estamos a 5 años. Por eso el asunto ahorita es ver cómo asienta todo la realidad. Porque, claro, es tiempo de vientos y de ventoleras. Y está todo el polvo por todos lados y la arena por todos lados. No, va a tener que llover. Sí. Va a tener que llover y toda esa polvareda tiene que bajar. Y entonces empiezas a ver las cosas, la realidad. Y en la realidad, este gobierno, más allá de sus premisas que todas hay que revisarlas más de 3 veces para ver cuál es el valor intrínseco de cada premisa, es los resultados que el país necesita, ¿dónde chingados están? Uh-huh. Nosotros vimos en el Congreso y lo vimos juntos. Ya estábamos aquí juntos. Cuando vimos que el Congreso, los protagonistas, los actores principales de Morena en el Congreso, hicieron el intento de tener personalidad. Acuérdense ustedes del mismo Ricardo Monreal hablando de los intereses bancarios. Claro. Y de los servicios bancarios. Sí. Sobre todo de los servicios De bancarios. las comisiones que había que bajar, claro, Dijimos, claro. acá. Todo el mundo pensando, cabrón, están empezando duro, Están empezando duro y están empezando bien. Ustedes vieron cómo quitaron a Monreal de ahí. Quieto, cabrón. Lo bajaron. Lo bajaron inmediatamente. Ese fue el anuncio para los legisladores de Morena de decir, no, así no va, cabrón. No es que le sale del pecho, güeyes, No. Hay un plan y se van a ceñir al plan. Después de eso, este fin de semana, vimos a Ricardo Monreal con los legisladores diciendo, oigan, no se crean lo que tienen, Que ninguno se le suba a la cabeza. Porque a todos nosotros nos votaron, no por nosotros, nos votaron por Andrés Manuel.
Ah, entonces parece ser que la consigna es, si le debes a Andrés Manuel tu curul o tu escaño, trabájale a él. ¿Dónde están los... Ay, se hizo el muti, señor. ¡A huevo! Total, ¡A huevo! porque entonces, ¿dónde quedaron los otros poderes? ¿No? El legislativo, el judicial. Exacto. A mí, como ciudadano, a mí no me importa qué haces ahí. Lo único que me importa es que estás trabajando para mí. Híjole. Para mí. ¿Sabes por qué? Porque se le olvidó decir a Ricardo, a sus compañeros, quien nos paga es la gente. No les paga Andrés Manuel. Millones históricos fue la gente. Fue la gente. Entonces, no se lo deben a Andrés Manuel, como ahora ya dice el discreto Ricardo Monreal. Con su encanto de discreción. No se lo deben a Andrés Manuel. Se lo deben a los mexicanos, a nosotros, a los que votaron y a los que pagan el sueldo. A esos hay que trabajarles. No a Andrés Manuel. A nosotros. Saludos a Dan González desde Irapuato. Erika Villar desde Cancún. Ay, qué rico. Saludos a la tierra de Alfredo, a una de las tierras de Alfredo Ruiz. Marqués de Patricio desde Galeana, allá en Guerrero. Saludos, Guerrero.